Muy buenas tardes, ¿qué tal? Aquí estamos con el directo que os hemos prometido sobre la prevención y o recuperación de esas lesiones lumbares. Estamos en directo y estamos esperando la conexión de mi compañero Edu, que entre él y yo pues intentaremos daros todas las pautas que podamos para que os facilite mucho vuestra vida, vuestra calidad de vida a la hora del entrenamiento. Así que vamos a ver si le damos que nos siga. Estamos ahí compartiendo con nuestro compi. Y en cuanto se conecte, pues comenzaremos. Bueno, al final, bueno, somos dos entrenadores personales y nos dedicamos al ámbito de la salud y a mejorar la calidad de vida debido a esas lesiones, a esas molestias que viven con nosotros en el día a día y que al final pues nos dan esa sensación de limitante, ¿no? De que no nos deja trabajar a gusto en nuestra vida laboral, que no nos deja entrenar, que nos lleva limitados con esas creencias limitantes que al final nos hace que no podamos disfrutar de lo que queramos hacer en ese momento. Así que con estas pautas que os iremos marcando, deseamos poder ayudaros y bueno, os cuento un poquito sobre mí. Me dedico al entrenamiento personal desde hace ya más de 5 años, que va a pasar el tiempo muy rápido y dentro de esos 5 años cada vez me he ido perfeccionando un poquito más en lo que es la salud. Sí que es cierto que he visto que cuando tenemos una lesión, tenemos una molestia, nos baja el ánimo. Y lo más importante es que sepamos que hay herramientas y que tenemos a personas, tenemos a profesionales que se dedican al sector del deporte y del fitness que nos pueden ayudar, como es el caso de mi compañero Edu y en mi caso. Tenemos varias dudas que nos han ido surgiendo, varias preguntas que nos han ido haciendo nuestros seguidores, vosotros, vosotras, y queremos pues bueno, darle respuesta. Y también al final del directo haremos una parte que será de preguntas, una rueda de preguntas y respuestas, por si os queda alguna duda, ¿vale? Estamos esperando, como os digo, a mi compi. Vamos a preguntar cómo va y empezamos, pero ya mismo. Así que bueno, vamos a ello. En directo con nosotros, con nosotras. Hola Edu, ¿estás por ahí conectado? Hola, ahora sí te tenemos con nosotros. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas, tío. Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, estábamos aquí esperando para empezar, más o menos, bueno, les he dado la bienvenida y las gracias porque estén ahí al otro lado de la pantalla y que espero que les guste el tema que vamos a tratar hoy. Os he puesto ahí con conocimiento y bueno, estaba comentando al final un poquito mi trayectoria y bueno, como estaba comentando que llevo 5 años en este sector, que al final estoy intentando pues cada vez aprender más para poder ayudar a más personas y poderla ayudar con mucha mayor calidad. Y bueno, ahí estábamos un poquito contando. ¿Y tú qué nos cuentas, Edu? Buenas tardes. Bueno, yo me presento porque, claro, la gente de tus seguidores no me conocerán. Me llamo Eduardo y soy de Madrid. Y bueno, al final me dedico a mejorar la salud de las personas a través del ejercicio, como tú. En este caso, bueno, sobre todo me centro mucho en lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Que es un problema que me ha tocado a mí muy de cerca
y es el dolor lumbar, ¿no? Yo he padecido, bueno, y padezco, afortunadamente sin dolor, hernia discal. En la L4 ya llevo 6 años con ella, pero gracias a ella Sí, soy y tengo los conocimientos que tengo gracias a ella. Entonces, porque si a lo mejor no me hubiera pasado, no sabría lo que soy hoy en día. claro. Entonces, bueno, pues me corrió la curiosidad de poder ayudar a muchas personas, al mayor número de personas, pues que tuvieran este problema. Es un problema frecuente, que cada vez va más. Hay muchísimos factores. En mi caso, no se sabe si fue por el ejercicio en sí o porque ya tenían desgaste o lo que fuera, Sí. pero que me generó el traumatólogo. Pero bueno, ya tomé conciencia, me formé con los mejores y actualmente estoy muy bien. Genial. Muy bien. Bueno, pues estábamos pendientes de también de hacer un par de trabajos de trabajo lumbar y cómo nos beneficia ese trabajo lumbar. Como hemos estado comentando antes, estábamos viendo la forma de cómo dentro de una sala poder ayudar a nuestros públicos, a nuestros clientes. Y en la primera parte que teníamos, estoy intentando completarla. Yo lo tengo aquí en el cuaderno. El cuaderno Sí. nunca falla. Y bueno, en principio sería más o menos una idea de cómo romper a la hora del trabajo dentro de una sala. Estamos viendo siempre que tenemos mucha tendencia a ver más lo estético que realmente lo interno, ¿no? Y al final lo que tiene, creo, más importancia puede ser un trabajo más funcional dentro de lo estético o qué opinas tú al respecto. A ver, lo que dices tú, al final muchas personas se basan mucho en los estereotipos, ¿no? En modelos, en gente, ¿no? Modelos de internet y al final ven a lo mejor su abdomen súper definido, ¿no? Su six-pack y dicen, bueno, pues claro, tengo que hacer estos ejercicios igual que ellos para que tenga ese mismo recto del abdomen, ¿no? Y al final no es que esté mal, porque no está mal, porque hay que trabajarlo. Lo que pasa que tendemos o se tiende a olvidar ciertos músculos, ¿no? Que también tienen protagonismo de cara a muchos gestos deportivos, ¿no? Y, y al final lo que digo, no es cuestión de eliminar ese ejercicio, porque también es necesario, pero sí que se tiende a eliminar, pues trabajo, por ejemplo, de tipo planchas, el paseo de granjero, press pull-up. Afortunadamente cada vez va más, pero hay muchas personas que todavía siguen su plan de entrenamiento pues en ese tipo de ejercicios, que no están mal, porque no están mal, pero también falta un poquito de complemento, ¿no? En esos programas de entrenamiento. Sí, vaya que sí. Al final, sí que lo más importante quizás sea conseguir, al final, que, como yo siempre digo, ¿no? Como un ejemplo de una casa, si conseguimos tener unos buenos cimientos, podremos hacer una casa súper bonita y que en el tiempo nos dure. Pero si nos guiamos solamente en hacer fachada y invertimos poco dinero en esos cimientos, por muy bonita que sea la casa, puede ser que en una ráfaga de aire se nos destruya lo que hemos construido. Entonces, pues, muy importante empezar con esa funcionalidad, con ese trabajo interno y como tú bien dices, que podamos solventar mucho mejor y tener mucha más calidad y más fuerza para poder prevenir también esa molestia en el caso en el que estamos tratando de la zona lumbar. Mira, justo me acuerdo de que a mí el traumatólogo, cuando me pasó eso, me dijo que, bueno, que tenía que trabajar el abdomen, que, pues, como si no hubiera un mañana. Tienes que hacer abdominal todos los días. Bueno, claro, yo en ese momento decía, pues voy a tener que hacer abdominal, no sé, todos los días a matarme a crunch, y cada vez el dolor me iba más.
Y entonces decía, pero entonces, ¿qué hago? Si es que me está diciendo que haga abdomen. Claro, yo en esa época no entendía mucho. Y al final fue meter, o sea, como que fui quitando un poquito de crunch y fue añadiendo trabajo, lo que estoy diciendo, un poco de planchas, solo planchas, ¿sabes? Sin peso ni nada. Y poco a poco conseguía mantener la pelvis neutra y bueno, pues decía, pues no me dolía tanto, ¿no? Claro, Que no quite de golpe ese ejercicio, sino que simplemente fui lo que he dicho, dosificándome un poco y aumentando, metiendo, introduciendo ejercicios diferentes, en diferentes planos, trabajando más la estabilidad y fue mejorando la cosa. Por eso digo que genial. es que al final no es quitarlo, sino añadir más cosas que te pueden servir también. Claro, hacer una progresión y dentro de esa progresión, pues adaptarte a ese tipo de personas, ese tipo de... entrar en el contexto de esa persona, de dónde viene, a qué se dedica y entrar mucho más en materia de cómo le ha podido venir esa lesión, ¿verdad? Tampoco le podemos quitar, si te gusta, claro, pues no te lo voy a quitar, ¿no? El ejercicio, pero te das cuenta al final que se queda como un poco cojo esa rutina, se queda coja. Le falta lo que dices tú, los cimientos. Y es nuestra misión, pues eso, intentar hacerle ver que va a progresar igual, incluso mejor, si va añadiendo más cositas. Claro. También, bueno, tendríamos también entre los ejercicios que también se suelen ver mucho en una sala, que al final se mezcla, creo, ahora me dices, que mezclan lo que es la parte de fuerza, de máxima repetición, de máxima carga, con superficie inestable. Sí que cada cosa tiene su beneficio, pero a la hora de unirlo, ¿qué opinas? A ver, yo creo que al final hay un poco de confusión ahí, ¿sabes? Porque yo fui el primero también que, bueno, pues me entendí que había que trabajar en superficies inestables para mejorar la propiocepción, ¿no? Pero una cosa es eso y otra cosa implica que tú te pongas en un Bosus con hacer sentadillas con 100 kilos. Entonces, es que no hay por dónde cogerlo eso, porque no quieres, o sea, es que si quieres trabajar, si quieres ganar fuerza, tienes que ser estable. Y ahí no eres estable, eres inestable. Entonces, no Correcto. tiene sentido, no tiene coherencia ni ninguna lógica. Entonces, cuando la gente veo, que yo he visto, en la máquina multipower con dos Bosus en el suelo, diciendo, vamos a ver, chiquillo, pero si es que no sabes ni colocarte, ¿cómo vas a ser capaz de ejercer la máxima fuerza si estás, que parece que vas a hacer surf? Es que no tiene ningún sentido. O sea, y es eso, que al final tenemos que enfocarlo y decirle a la gente que no le va a servir para ganar. O sea, para ganar fuerza, sí, pero no está en las mejores condiciones, Sí, que haciendo al el circuito de final estabilidad. lo que el BOSU te proporciona unos beneficios se contradicen un poco con lo que te daría un ejercicio de máxima fuerza, ¿no? Eso es, tú piensas que, por ejemplo, cuando tú estás haciendo sentadilla, tú la fuerza la transfieres abajo arriba, arriba abajo, ¿vale? Y no, o sea, tú estás en el suelo, los pies anclados, no estás encima de una pelota. Es que imagínate hacer una sentadilla encima de un fistball o de dos fistball, o sea, no puedes. Y encima de un bosu, a lo mejor puedes algo, pero es que no estás estable, o sea, no es la función del ejercicio. Entonces, la gente tiende a confundir un poco lo que es la propiocepción con la fuerza. Son trabajos que se complementan, se pueden llegar a complementar para aplicar la máxima fuerza, pero no en ese mismo ejercicio. Entonces, ¿cuándo habría que trabajar la propiocepción? Pues yo no le metería junto al trabajo de fuerza, yo lo incluiría en una parte más anterior al trabajo de fuerza, ¿no? Por ejemplo, dentro del calentamiento. Claro, estamos hablando de la parte de fuerza, estamos hablando de cargas muy altas, que no es un trabajo de fuerza como podemos realizar encima de un BOSU, por ejemplo, hablando de este material, podemos trabajar un trabajo de fuerza, pero no de máximas cargas, ¿no? Es lo que... Claro, tú piensas que es que no, o sea, yo lo visualizo y es imposible. O sea, no me lo puedo imaginar de cómo puedes hacerte un RM o un 5RM con dos Bosus. No puedo. No puedo, necesito una estabilidad para poder imprimir mucha más fuerza y luego que esa carga tan rápida al final te desestabiliza también
y al manejar tantas cargas que no puedes controlarlas tú bien, que incluso a veces necesitas asistencia de alguien que te pueda ayudar. Claro, al final, de lo que dices tú, si necesitas asistencia en un ejercicio que supuestamente es más seguro, no tiene sentido. O sea, al final Que lo está empeore. todo mal encajado, claro, claro. O sea, lo que hay que hacer es distribuir mejor esos ejercicios. ¿Quieres hacer sentadilla? Vale, hazla, pero no te pongas bosu. ¿Quieres hacer propiocepción? Cógete el bosu, pero hazlo antes, por ejemplo. Claro. ¿O tú qué opinas? Sí, yo opino pues prácticamente igual. Al final podemos complementar, como bien dices, puedo trabajar, si quiero trabajar propiocepción, quiero trabajar estabilidad, me meto con un BOSU, me meto con cargas que pueda manejar para que me ayuden a estabilizar dentro de que hay una base inestable y poder ganar así mucha más fuerza, porque al final todo es trabajar la fuerza. Pero si quiero trabajar máximas cargas, a trabajar a una repetición máxima en la cual tengo que estar con todos mis sentidos puestos en esa, por ejemplo, a la hora de hacer una sentadilla con barra y quiero levantar 100 kilos, voy a tener que poner todo mi sentido en que no se me vaya a ir esa barra, tener una buena técnica, muy buena estabilidad, porque en cualquier milímetro que se me desvíe la rodilla a la hora de la subida, puede ser que me rompa una rodilla, me tenga una fractura y al fin Al, tenemos una lesión ahí muy, muy gorda. al final, de querer hacer un ejercicio no lesivo, lo conviertes en lesivo. Correcto, y luego viene el parón. Entonces, pues bueno, Por eso, claro, es lo que quería que, pues veo a gente que lo hace y digo, vamos a ver, mm, no estás enfocando bien tu entrenamiento. O sea, a ver, no te digo que a lo mejor si no tienes lesión, vale, pero tampoco es lo más efectivo. O sea, que tienes mejores recursos. claro, así es, que tenemos que, cuando queremos trabajar máximas cargas, nos centramos en estabilidad y máxima carga. Y cuando queremos trabajar la inestabilidad, con cargas que podamos manejar, si tenemos que recurrir rápido, por ejemplo, a bajarme del BOSU con una capacidad de reacción rápida para poder estabilizarme porque he perdido el equilibrio antes de una torcedura, por ejemplo, en un tobillo. Vamos a ganar en salud, vamos a entrenar con conciencia, que es muy importante la conciencia en el entrenamiento y más en estos casos. Fíjate, y además no sé si tú conoces al profe Ortega, el preparador físico de Atlético de Madrid. Vi exactamente justo que hacían unos ejercicios con dos bosus y la barra, una sentadilla, no sé, estarían con 40 kilos y la barra, bueno, en la barra, sacándola, que la tenía que sacar del rack, y los dos bosus, y digo yo, pero ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿qué sentido tiene esto, tío, no sé, en el fútbol? La verdad que no lo entendí muy bien, que es un gran preparador físico, es de los mejores, pero no sé cuál fue, no sé, el fundamento, tío, porque si estás intentando prevenir lesiones en ese ejercicio, no creo que vayas a prevenir una lesión en una superficie inestable con esa intensidad. No sé, no me cuadro mucho. Pero bueno, Bueno, yo te quería hacer nosotros, una pregunta sí, a ti. dime. Tú, a nivel de material, cuando tú entrenas a gente en los gimnasios, ¿qué tipo de material recomendarías a una persona que tenga dolor lumbar de cara, digamos, pues a eso, a ir al gimnasio a mejorar, ¿no? A entrenar. ¿Hay algún material que tú recomendarías, tipo, yo sé, cinturones o de fijación, que sueles recomendar? Lo principal que recomiendo en estos casos es una buena adaptación para que mi propia faja natural, antes de recurrir a algo externo, que me preocupe de lo mío interno. Y como puede ser el transverso, que es el músculo más interno que tenemos en la zona del abdomen y que recoge toda la faja del core. Y creo que sería el material más principal que tendríamos que trabajar para conseguir estabilidad antes de recurrir a algo externo. En algo externo, ¿cuándo puedo recurrir si tengo esas molestias? Cuando voy a trabajar con carga un poquito más elevada como contención, pero sin Sí, abusar de ello. por ejemplo, si, bueno, pues hacer un test de RM, ¿no? Se lo podrías poner en peso muerto, ¿no? Sí, porque podríamos hacer, a la hora de hacer una valoración, no tenemos control de qué puede manipular, de la carga que puede manipular esa persona. Entonces, como estamos trabajando y haciendo un test,
ahí sí que tenemos que utilizar medios para que nos puedan asistir y que nos puedan beneficiar a la hora de darnos un poco de estabilidad, dentro de que no podamos controlarlo y que estemos fallando en esa 1RM, porque no hemos excedido en la carga, no hemos excedido en el peso y antes de que provoque más molestia, más lesión, que tengamos algo que nos contenga y diga, cuidado, que no se nos vaya este Sí, ejercicio. Es así, pues sí, yo veo mucha gente que, bueno, no sé, siempre le veo con el cinturón, o sea, hasta para hacer, no sé, cualquier tipo de ejercicio. Digo, a ver, no sé, tampoco unos veo que utilizan en casi todos los ejercicios, ¿no? Pero tampoco veo que utilicen unos pesos excesivos. Entonces digo, pero quizá el problema no, quizá estás agravando más el problema porque estás inhibiendo más esa musculatura. pero vende mucho, Edu. Sí, Ya además vende mucho que entras con una protección especial a la sala y es como que te dicen, toma, úsalo. sí, pero Sí, bueno, ya al final lo pero utilizaría en casos muy puntuales y sí que lo que me basaría es que ya que tenemos un propio cinturón natural, una faja natural, fortalezcamos esa faja natural, esa musculatura más interna, que al final es la que me va a dar una buena estabilidad y la que mañana cuando no tenga ese cinturón y tenga que realizar una carga y tenga que levantar algo muy simple, un cartón, una caja de cartones de leche, puede ser que justamente ahí, de estar acostumbrada siempre con el cinturón y de repente no sepa colocarme, posicionarme bien, porque siempre he tenido ese objeto claro, auxiliar y llega un momento y de repente en lo más insignificante me coge, me lesione y me haga daño. Entonces vamos a trabajar oye, por cosas que ayuden en tu día a día, en tu hábitos diarios y con cosas puntuales, en un test, en trabajar con una transferencia, o sea, hacer una progresión a trabajar con más carga. Ahí sería donde empezaríamos a trabajar un poquito con ello. ¿Y tú oye, utilizarías algún material tú más aparte del cinturón? a ver, yo por ejemplo considero que viene muy bien o sea, calzado tipo Converse, tipo muy bajo, que no sea de zapatillas esta que tiene mucha suela. Porque al final lo que buscamos es eso, si queremos trabajar la fuerza, ganar fuerza, ser estables. Y teniendo un calzado con mucha planta, lo que al Sí, final te amortigua, pero te pierdes adherencia, pierdes feedback tú con el pie en el suelo. Y sí, entonces nos interesaría eso, más un calzado pues tipo Converse, tipo zapatillas estas que son muy lisas, o incluso unos pies de gato, de estos que te agarra súper bien, e incluso te permite agarrarte con los dedos porque te sí, permite lleva la meter los dedos. movilidad de los dedos. Se suele usar mucho en Pilates, que yo que hice el curso de Pilates, pues los usaba ahí, ¿no? Pero al final es que cualquier persona los puede usar y tampoco son un precio muy excesivo. Y al Sí, final estamos hablando de que podemos mejorar a un poquito más. O sea que al final vas cogiendo matices, quitando cosas del ejercicio, añadiendo cosas aquí, y al final vas a rendir más, vas a mejorar más vas a aplicar más fuerza. sí. Yo te quería preguntar, ¿tú por ejemplo recomendarías uso de plantillas? Porque veo mucha gente que, bueno, pues, claro, o sea, lleva zapatillas, a lo mejor tiene una pierna un poco más larga, falsa Sí, simetría, y le han dicho, ponte plantillas. Pero es que al final pasa lo mismo que con el cinturón. Si tú le estás dando siempre, continuamente plantillas, le estás haciendo vago al cerebro. En vez de trabajar la fascia del pie y la musculatura intrínseca del pie, le está dando algo para que sea más vago. Porque, bueno, si quieres ponerte plantillas porque vas a hacer una maratón, te lo entiendo, son 40 kilómetros, ¿no? sí. Pero si vas al gimnasio, que vas a hacer fuerza, ponerte plantillas, ¿tú cómo lo ves? Pues según también la persona que tengamos delante, sí que es cierto que, por ejemplo, a nivel de que ese acortamiento de una pierna se ve normalmente derivado de una escoliosis, ¿Mm? que nos, al final en la mensuración de las caderas nos levanta una cadera más que la otra, y eso es lo que aparentemente hace que parezca que una pierna es más larga que la otra, aunque las dos tengan la misma medida, pero esa curvatura de la escoliosis de la columna a la hora de estar flexionada nos levanta a un lado. Sí que es cierto que si yo voy a trabajar sobre esa escoliosis, porque se puede hacer y tengo muchos casos en los cuales se ha mejorado unos pocos grados esa curvatura, ese desvío de la columna, ahí en ese caso sí que no recurriría a las plantillas.
Cuando hay más de 1 centímetro, de 8 milímetros en adelante, si hay mucha, porque ya hay como una cojera, quizás según el tipo de entrenamiento también recurriría a la plantilla. Pero para trabajar sobre esa patología, para intentar, como tú dices, a nivel de trabajar con sus pies, de su fascia, plantar, ahí intentaría que no tuviera para que así ganara más propiocepción dentro de su cuerpo, para que al final su sistema nervioso central dé la información correcta para el trabajo y para esa estabilidad. Muy bueno, tío. Yo justo además tengo un poquito de escoliosis a nivel dorsolumbar. Empezó en la lumbar, pero vamos, es leve. No sé si llega, no sé cuántos grados tiene. Sí, Sí que es verdad que siento como que tengo el psoas derecho más acortado, entonces hago trabajo compensatorio también, ¿no? A nivel trabajo claro, unilateral, compenso con máquinas y con es mancuernas ideal, un trabajo eh, ideal. en los ejercicios globales y he mejorado bastante. De hecho tenía como el peso, como el pecho como el pectoral derecho un poco más bajado, no Sí, mucho, no se notaba, pero si tú te fijas, se va viendo cosas. Entonces he ido mejorándolo eso, del tema de la escoliosis. Lo que acabas de decir me sí. parece muy interesante, tío. Sí, porque yo, por ejemplo, he tenido ya una chica que tenía una pierna, la mensuración de la cadera, la altura de la cadera, había 1 centímetro con 4 milímetros, ¿sabes? 14 milímetros. Y después de un buen entrenamiento con trabajos unilaterales, con un buen trabajo, una buena planificación de entrenamiento, llegamos a bajársela a 8 milímetros. Es Sí, muchísimo, es muchísimo, ¿eh? muchísimo. Son 6 milímetros, sí que es cierto que estuvimos casi un año, pero un año que ella ya no recurre a la plantilla. Estamos hablando de 8 milímetros, que a veces pues sí que se le suele recurrir a ella, pero ya no es algo muy agravante. Y al final, como hemos trabajado mucho con esa musculatura, su compensación, su cuerpo ha compensado muy bien las cargas y para nada, esos 6 milímetros dan muchísimo juego. De hecho, ya te digo, ya ha dejado la plantilla un poquito de lado y le facilita mucho porque siempre hay problemas que si con los zapatos, que si el tacón, que si la plantilla siempre, que si ahora me la tengo que cambiar, que se me ha olvidado, que me la he dejado en las zapatillas de deporte, no sé. Fuera problemas y se puede. Qué Sí que es guay. cierto que no se va a alinear perfectamente, pero vamos a ver. Que no hay A ver, está una claro varita mágica. que la escoliosis, bueno, también depende de la curvatura, pero sí que se puede ayudar Se con el puede mejorar, ejercicio. se puede mejorar algo. Esto es. El problema es que los médicos te dicen no hagas nada, bueno, algunos, no afortunadamente no todos, y va mejorando la cosa, pero traumatólogos te dicen no hagas nada porque claro, si haces algo, lo mismo te va más. Y no, es que no tiene por qué ir a más. De hecho, hay causas, la mía es idiopática, no se sabe porque no sé si fue por el crecimiento, no se sabe. A mí me apareció de repente de mayor, o sea que no, quizá Sí, también tiene influencia la postura, cuando estás sentado, estudiando, no lo sé. Pero bueno, yo al final, ya te digo, he hecho trabajo compensatorio y he mejorado mucho. O sea, al final el trabajo básico pesado no lo quito, pero sé que hay que potenciar puntos débiles, hay que potenciar con un compex, por ejemplo, ciertos grupos musculares más que otros sí. y ya está, y no pasa nada. Se puede mejorar, aunque sea un poquito, y eso siempre te va a dar mucha más calidad de vida y menos problemas iliocostales, en los músculos iliocostales, en los músculos de la espalda, que se cargan tanto y luego se quedan contracturas que cada 2 por 3 tienes que estar descargando. Sí, o incluso problemas que te vayan hacia las costillas, Sí, que te pinchen nervios, claro, si depende de la posición de la curvatura en la que esté la columna, pues puede pinzar un nervio y bajarte hacia la parrilla costal y al y final donde toda eso esa es carga dolorosa. se va depositando al final toda esa carga en la zona lumbar y luego pues problemas de piramidal, problemas también del psoas. Está todo relacionado, o sea Está que todo conectado, todo conectado. yo te quería hacer, a ver, otra pregunta. Bueno, si me quieres hacer tú, tengo varias todavía por hacerte. Sí, sí, bueno, yo lo que teníamos también sería, por ejemplo, ejercicios que se recomendaría justamente y específicamente para el dolor lumbar. ¿Cómo lo podríamos ya? ¿O qué factores podríamos tener en cuenta para que podamos ganar un poquito de más calidad en el entrenamiento, sin llegar a esa A ver, molestia? claro, partiendo de que quiera ya empezar en el gimnasio, ¿no? ¿Te refieres? Sí,
Bueno, pues básicamente, si viene de nuevas que está desentrenado, yo incidiría mucho en el trabajo primero de movilidad, para ganar rango de movimiento en todas las articulaciones adyacentes a donde tenga el problema, a nivel dorsal, a nivel de la cadera, bueno, en general, ¿no? Un poco el tobillo, todo, o sea, porque al final se va desentrenando todo. Sí, Y luego, pues trabajaría un poquito de control motor, la propiocepción, trabajo de, como se está hablando, de estabilidad, a lo mejor trabajo unilateral progresivamente y las cargas progresivamente. sí, Y poco a poco ya, pues irle introduciendo a lo mejor a cargas más axiales, más, pero poco a poco hacer que pierda el miedo, porque al final muchas personas lo que hacen es que tienen miedo, de hecho yo tengo varios clientes que tienen miedo a coger peso porque piensan que se van a lesionar. Y entonces tenemos que influir nosotros muchísimo de cara a si haces esta técnica bien, no te vas a sí, lesionar. Entonces, sí, progresivamente, con buena técnica, trabajando la movilidad, trabajando en superficies inestables, como hemos hablado al principio, vas a mejorar más la propiocepción, la estabilidad lumbopélvica, el sí, equilibrio a nivel neutro de la pelvis, que no se vaya a una excesiva lordosis, que no haya una excesiva pues, hiperlordosis, ¿no? Al final. sí, sí, al final, Trabajar básicamente al principio yo creo que lo más importante sería el trabajo de estabilidad lumbopélvica, centrarnos ahí y luego poco a poco pues eso, progresar. ¿Tú qué opinas? claro. Sí, bueno, lo tendríamos así para un público más general. E incluso ese mismo trabajo lo podríamos llevar a un poco más por el tema de opositores. Hay opositores, en el caso, por ejemplo, de las pruebas de la Policía Nacional, del Cuerpo Nacional de Policía, tenemos un circuito ahí que rompe a muchos opositores y a muchas opositoras. Y es cierto que hay un paso de una valla, por debajo de una valla, que tira muchísimo de zona lumbar. Sí que es cierto que cuando vienes con ese tipo de patología que ya viene arrastrando de mucho tiempo, de muchos años, que viene rompiendo siempre ahí, no te has preocupado antes de buscar asesoramiento o ayuda en un profesional como un entrenador personal, en este caso, como puede ser cualquiera de nosotros, dos, tienes ese problema y no lo tratamos, pues luego nos causa más problemas. Entonces, hay ejercicios muy sencillitos, como puede ser las extensiones de la columna, que estén fortaleciendo la zona lumbar, pero que le den oxígeno. Y que siempre comparo la columna como un equipo, ¿no? de tres jugadores. Y en esos tres jugadores tenemos al jugador de la zona cervical, al jugador de la zona dorsal y al jugador de la zona lumbar. ¿Cuál es el principal problema que tenemos siempre con la zona lumbar? Que siempre es el jugador que más juega, siempre es el que está siempre jugando y al final está dorsal y cervical que se quedan un poco fuera del juego. Entonces, implicar más a esa zona para descargar mucho más la zona lumbar. Que dices que quiero entrenar zona lumbar porque es que tengo muchas molestias. Error. Tienes que descargar la zona lumbar, fortalecer la musculatura adyacente a esa zona, ya sea hacia abajo, hacia la zona de cadera, o ya sea hacia arriba, a la zona dorsal de la espalda, zona media y zona alta de la espalda, de la columna. Entonces, Claro, sería ese trabajo muy bueno a la hora del tema también de un opositor para que podamos fortalecer bien y que reparta más la carga para que no siempre se concentre en la misma zona, que el nexo de unión entre el tren superior y el tren inferior es nuestra zona lumbar, es el core, es el centro del cuerpo por donde pasan todos los ejes de fuerza de todas nuestras cadenas, bueno, de la gran parte de las grandes cadenas musculares, pasan siempre por el centro del cuerpo y hay algo que podemos hacer para ayudar a esas personas que ganen calidad en el entrenamiento y entrenen contentos, felices y sin muy esa bueno. molestia. Al final sí que es cierto que hay muchas personas, como yo conozco personas que están opositando y tienen hernias, ¿no? De Sí, hecho correcto. tengo a un chico que tiene escoliosis y hernia, que yo le llevo el entrenamiento y bueno, es guardia civil y ya él ya trabaja de guardia civil, pero sí que se ven pequeños, pues eso, desbalances, ¿no? Y al final, eso, hay que trabajarlo, como dices tú, o sea, por ejemplo, mucha gente yo veo que hace las hiperextensiones en banco romano ¿sabes? Sí, Y ¿cómo no te va a doler la lumbar si lo que estás haciendo es una hiperextensión y no tienes tienes el glúteo inactivo? O sea,
quieres fortalecer la lumbar que ya tienes más sensible. Vamos a ver, piensa, o sea, ¿cómo voy a fortalecer algo que está sensible? Lo que tengo que hacer es relajar esa zona y lo que dices tú, trabajar un poco más las zonas que estén adyacentes y poco a poco esa lumbar me dejará de molestar. ¿Qué pasa? Que si continuamente le estoy, pues eso, dándole un estímulo cuando ese músculo ya está dolorido, no vas a mejorar. Entonces, céntrate en el trabajo eso de glúteo mayor, zonas paravertebrales, pero no trabajo en concreto focalizando la zona lumbar, sino focalizándome desde el glúteo, Claro, una hiperextensión, por que ejemplo. por ejemplo, cuéntanos con el tema del peso muerto. ¿Qué lesivo puede llegar a ser eso si no te posicionas bien, tienes una correcta ejecución? A ver, al final el peso muerto es que ahí hay un problema de ego, ya, ¿sabes? Yo, por ejemplo, yo cuando me lesioné tenía pues acortamiento siempre he sido, siempre he tendido a tener acortamiento en los isquiosurales, ¿no? Y cuando yo me puse a hacer peso muerto, pues ni tenía flexibilidad, no tenía movilidad en el isquio y además tenía bueno, toda la cadena posterior acortada. Y claro, encima te Sí, pones 100 kilos, pues normal que pase eso, es que es lo más normal. Nunca trabajas la movilidad, yo nunca calentaba. Ahora, ¿qué pasa? Que caliento, que realizo mis ejercicios de movilidad, de estabilidad y cuando ya llego allí, no tengo ningún problema. porque Ahora, tienes una hernia, ¿verdad? Para la gente que se ha conectado ahora, realiza esos sí, ejercicios tengo una en la L4 y L5, la lumbar. Y luego tengo una pequeña escoliosis, pero y se no es puede problema de... entrenar perfectamente esos tipos de ejercicios y no te ocasione ningún tipo de problema. Para nada, de hecho es que es necesario porque al final, si tú no haces eso por miedo, lo que vas a hacer es que cualquier cosa que hagas te va a doler más. O sea, es mental, ya no pasa de un dolor físico a un dolor mental, porque tu cerebro interpreta como cualquier señal de, hostias, es que si hago esto, es que le va, a la mínima, el dolor, si antes en un 8 aguantabas, a lo mejor en un 6 ya te salta el dolor. Pues Entonces, claro, tú tienes por que tener en ejemplo, cuenta esto. cuando tenías el problema de la hernia y estabas mal, ¿cómo te sentías realmente a la hora del entrenamiento? Cuando tuviste que parar. A ver, yo caí como en depresión, ¿eh? Yo caí en depresión, yo lo pasé muy mal. Estuve, ya te digo, inactivo prácticamente 2 meses y medio, 3 meses. O sea, yo perdí 10 kilos de masa muscular, bueno, estaba en 95 y me quedé en 84 o así. Se pasa mal, ¿verdad? Se pasa mal, pierde masa muscular, te da ansiedad, la incertidumbre, no sabes qué hacer, eh, estás acojonado, o sea, pero yo estaba acojonado, pues afecta a todo, el entorno, en ese momento no sabía qué hacer, a quién recurrir, y al final, pues lo único que me quedaba es formarme por mí mismo y aprender. Correcto. ¿Y ahora cómo te sientes cuando entrenas con la misma patología que tenías? Me siento genial porque lo que hemos estado hablando, o sea, al final, si tú tienes conciencia de tus puntos débiles, en mi caso fue el raquis a nivel, o sea, la estabilidad a nivel lumbopélvica, fue concienciarme de que todos los días, si antes iba a hacer, yo qué sé, de peso muerto, me da igual, que ya hago todos los días, como una rutina, o sea, trabajo de Claro, movilidad, todos los días, trabajo de estabilidad, todos los días, y el día que haga ese patrón de movimiento, aún más, voy a incidir aún más. Si me tengo que tirar 2 horas, me quedo 2 horas, claro. pero ya porque mi cabeza detecta que es lo mejor que debo de hacer. Y al final, si yo sé que hago eso, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué pasa si yo no hago ese ejercicio de estabilidad y movilidad? Pues sí que hay algún día que sí que tengo molestias. Correcto. No puedes Pero levantar la guardia. eso es, pero porque Tienes al que estar final, manteniendo ahí una conciencia del entrenamiento de que tienes eso, sin olvidarte de ello, pero que se puede vivir con ello, puedes entrenar súper bien y te da mucha más motivación porque lo tienes controlado, sabes lo que hay. Cuando sabemos dónde tenemos un problema, podemos trabajar en consecuencia a ello. a ver, el problema es que, claro, lo que dices tú, yo si no, si no hago esos ejercicios de estabilidad y movilidad, no tengo claro a veces dónde está la posición neutra de mi pelvis y a lo mejor lo que hago es compensar en la extensión del tronco con la lumbar. Y al Correcto. final lo que hago es provocar Pronunciar más. mayor dolor. Claro, entonces, lo que intento es lo que hemos estado hablando a modo de resumen. Quedarme descalzo, utilizar un calzado plano, muy bastante bajo. Coger, pues eso, hacer ejercicios de estabilidad y de fuerza de la planta del pie.
inhibir ciertas zonas que me puedan poner en compromiso, por ejemplo el cuadrado lumbar, por ejemplo el glúteo medio, el piramidal, inhibo esas Sí, zonas que pueden coger protagonismo y trabajo y activo aquellas zonas que necesitan mayor estabilidad, glúteo medio, glúteo mayor, trabajo del el corpus del pie, el transverso, y ya cuando ya estoy totalmente calentado, he hecho toda la movilidad y la estabilidad, me meto el peso muerto. Y claro, sí, yo me te funciona esa sensación. añadiría también a ese caso el tema de conocer previamente a eso tu posición neutra, cuál es tu posición adecuada para realizar ese tipo de ejercicio, que se podrían soportar en este caso también, como vuelvo a hacer mención, ¿no? Dada la importancia que tiene la figura de un entrenador personal para ganar en calidad del ejercicio, para ganar en optimizar tu tiempo, en sacar rentabilidad a tu entrenamiento, en que te haga esas correcciones posturales, que te haga esas correcciones, ese condicionamiento de que has quedado con tu entrenador, que tienes que estar ahí entrenando y que tienes que estar ahí, que te ayude esa persona, ese profesional, a que descubras cuáles son tus posiciones más óptimas para realizar las cargas, que te ayude a conocerte. No depende de que siempre tengas que estar pendiente de un entrenador para poder vivir, pero sí que te dé esas pautas para que tú sepas cómo entrenar de una forma más saludable, de una forma más sana. Entonces, conociendo esa alineación, esa forma neutral de mi espalda, cómo poder adaptarla a ese peso muerto, a la hora de ponerme en un banco de trabajo, hacer un press bancal típico, ¿qué posición debo de adoptar ahí? Mi entrenador me puede ayudar en ese caso. Mi entrenador Tú, me por puede ejemplo, decir, pues posiciónate de esta forma, colócate así, sacar cuál es tu referencia, o sea, una referencia por ejemplo, cuando estás en bipedestación, estás de pie, ¿qué curvatura tengo lumbar? Pues intentar adaptar esa misma curvatura, llevártela al plano, ¿no? claro, yo, lo que dices tú tienes toda la razón. Al final, yo veo muchas personas que están, bueno, que hacen ciertos ejercicios como, no sé, muy, muy raro, ¿no? O sea, por ejemplo, el press de banca, veo gente, pero muchísimas veces, no en el gimnasio en el que estoy, sino en otro que he estado, como en plan, en vez de tumbarse en el banco normal, con los pies en el suelo, se colocan con las piernas arriba del banco, o sea, como el press cucaracha, ¿no? Y Que digo, pero a pataleando. ver, sí, sí, o sea, están haciendo el press, pero a la vez están con los pies arriba. Digo, vamos a ver, pero si es que te estás yendo hacia un lado y hacia el otro. Parece que vas a ir a por agua al río con las garrafas, ¿sabes? Entonces, yo le digo, pero de verdad tú crees que lo estás haciendo bien. No es por nada, sino que simplemente te puedes lesionar. O sea, no estás siendo estable, no estás en el ejercicio. Ya me dice, a lo mejor es que me duele la lumbar. Digo, ya bueno, si te duele la lumbar lo puedes hacer de otras formas. Puedes ponerte un step en el suelo para que no haga mucho arco lumbar y no te tire tanto, ¿no? Ah, vale, gracias. Correcto. Y al final les dices eso y claro, dicen, ah, vale, joder, pues no lo sabía, claro, pero ¿por qué Lo tienden a mejor lo pensar? mejor es cuando viene el amigo y hace lo mismo y dada su Total, fisiología necesita otro tipo de altura para posicionar sus pies. total. Al final cada persona tenemos unas palancas y hay que adaptar el ejercicio en base a ello. O sea, los largos tenemos a lo mejor los brazos más largos, o sea, no tiene nada que ver. Pero todo hay que adaptarlo. Así que yo Lo te quería ideal, también preguntar. Bueno, sí, sí, termina, termina. nada, que digo, que lo ideal al final es pedir consejo profesional y poder llegar a ese punto lo más saludablemente posible. Claro, yo te quería preguntar, tú por ejemplo, ¿cómo recomiendas de cara a un cliente que le veas o que te diga, pues tengo dolor lumbar? ¿Cómo le conciencias para que tenga la pelvis en rango neutro? ¿Tienes algún truquillo o qué le sueles recomendar? A la hora de posicionarlo, bueno, los factores más importantes de a qué se dedica, cuál es su trabajo, cuál es su día a día, o si practica deporte, cuál es su deporte o su disciplina, y sabiendo realmente a qué se dedica, podemos sacar esos patrones que se repiten constantemente en su día a día, en sus hábitos diarios. Entonces, teniendo esa información, a partir de ahí sería aconsejarle sobre qué tipo de ejercicio se adaptaría mejor a esa persona para oxigenarle mucho más la zona lumbar, que no recaiga siempre en esa molestia y con ejercicios adaptados a esa persona, porque al final es un entrenamiento personalizado, ayudarlo a que se le
fortalezca esa zona y que gane más resistencia muscular para que soporte mejor las cargas diarias. Claro, Esa sería más o yo por menos ejemplo, así, en términos genéricos, la forma de iniciarlo. yo, por ejemplo, lo que les suelo recomendar mucho de cara a que tengan conciencia ahí en el equilibrio de la pelvis, les suelo incidir en los conceptos de lordosis y que generen una retroversión y una anteversión, ¿no? Pues Sí, mira, sabes que tienes aquí dentro del ejercicio, le digo, sabes que tienes aquí una curvatura, se llama lordosis, sabes que si tú metes el glúteo haces una retroversión de cadera y si meto más correcto. flexión de cadera meto más, hago una anteversión, ¿no? Bueno, y al final la gente se dando cuenta, pero muchas personas como que veo que están obsesionados con o sacar el arco lumbar o meter demasiado glúteo. Entonces lo que hay que buscar es eso, el rango neutro, o sea, es Sí, rango neutro como, en el que te como tú encuentres dices, cómodo, lo que tú dices. sí, como tú también bien dices, con el tema de la retroversión y anteversión pélvica, te los puedes llevar muy bien al sitio, explicándole previamente cómo funciona, cómo va y detectando, porque a veces también hay problemas a la hora de hacer una retroversión, una anteversión. Llevan acortada la musculatura que se opone y porque hay zonas muy delicadas en esa zona y hay veces que es incapaz de hacer una anteversión pélvica. Entonces hay que empezar con ese tipo de trabajo para que gane movilidad en esa zona y eso te permita luego tener más calidad y más abanico de opciones en los tipos de ejercicio. Eso es. Yo lo que suelo decir es que si tienes dolor lumbar, por ejemplo, hacer press banca, no estás obligado a hacer un arco lumbar, pero si no tienes dolor lumbar, por ejemplo, sí que es verdad que se ha visto que mejora el rendimiento del arco lumbar. Entonces, todo es adaptado a las personas, ¿sabes? Al final, ¿quieres hacer press de banca? ¿Te duele la lumbar? Sí se puede, pero si quieres lo puedes modificar para que tu rendimiento siga mejorando. No tienes por qué hacer igual que el que hace un powerlifter. Vaya. Sí, porque a veces, muchas veces, como tendemos a copiar lo que vemos, hay Pues, eso es. personas que lógicamente están viendo en una sala de entrenamiento a una persona haciendo powerlifting y luego se fijan de esa persona para hacerlo. Eso es una disciplina al final deportiva y tenemos que saber un poquito diferenciar las cosas, pero bueno, es algo que al final nuestra molestia, nuestra zona lumbar, que creemos que está siempre débil, al final es la que más carga soporta durante todo el día, a la hora incluso está de caminar. Eso es Sí, psoas ilíaco, está todo el día metiendo tensión sobre la zona lumbar, los cuadrados lumbares, las posturas, las posiciones, la higiene postural pura y dura. Al final siempre termina incidiendo también en esa zona. Y con el tema de, estamos hablando mucho de lo físico, pero ¿qué otros factores podrían ayudarnos con el tema de, por ejemplo, alimentación, nutrición, suplementación? ¿Tú ves que eso pueda tener hueco ahí en esa pronta recuperación o ayuda? sí, por supuesto. Al final todo está unido, todo está igual que en nuestro cuerpo, las articulaciones. eh, no debemos dejar todo el peso hacia un factor, ¿no? Yo, por ejemplo, basé mi recuperación bueno, hice una dieta normocalórica en la que pues, en ese tiempo que estuve sin poder hacer el ejercicio físico, pues, me tuve que adaptar la alimentación porque si no, pues, si seguía comiendo lo mismo sin entrenar igual, en ese momento estaba comiendo entre 1500 calorías, lo único que iba a conseguir es aumentar la grasa y no me interesaba. Y entonces lo que hice es una dieta normocalórica, tomar ciertos suplementos para que me ayudaran, digamos, a esa recuperación. Pues puedo mencionar el magnesio citrato, ayuda mucho de cara a relajar la zona, por ejemplo, en la zona de... Yo tenía mucha tensión en la zona piramidal, ¿no? Toda Sí, la ciática, y entonces me tomé vitamina B, te ayuda mucho la vitamina B a relajar toda la zona de tensión del nervio, le pasa por zona de compresión nerviosa, magnesio, me tomé también y reduce, o sea, sobre todo el tema de la cafeína la tuve que eliminar, o sea, el tema de cafeína o refrescos lo quité, azúcares, todo lo que provocara que hubiera una inflamación a nivel de nervio, por sí, ejemplo, los refrescos, el azúcar, la bollería, todo eso lo eliminé. O sea, nunca había comido mucho, pero lo eliminé para ver si podía recuperarme antes. Sí que es verdad que el dolor era un dolor
bastante heavy, Sí, de pues un 8 o 9, y fui bajándolo hasta un 5, 6, 6 y medio, y por ahí estuvo bastante tiempo. lo que sí Hasta que podríamos ya la lesión desapareció. recomendar sería que no hicieran un uso libre de esos suplementos que estás comentando, que se asesorara las ciertas cantidades que necesitarían de lo que estás comentando y que no sea ahora en Claro. plan, pues voy a la farmacia y me compro todo esto que me lo han dicho y A que lo ver, hagamos también con cabeza. sí, eso es. Yo la dosis, yo me fui a informar a una farmacia que debía, cantidades que debía tomar, y me lo estuvieron explicando, y sí que mejoró, porque yo sí todo intento mejorar a poder ser todo natural, intentando tomar fármacos, porque al final lo que está haciendo es, me acuerdo que me pincharon aquí en el glúteo, me tuvieron que dar muchísimo ibuprofeno, naproxeno, de todo. Al final el hígado sufre, Sí, y incluso hasta el riñón, y al final te va a doler también la lumbar, provocado porque a nivel visceral puede estar relacionado ese dolor por tomar tanto fármaco para ese dolor. vaya, Y entonces intenté tomártelo todo lo más natural posible. O sea, acudí a un fisio, acudí a un naturópata, acudí a farmacias, bueno, y un poco de todo. Conseguí mejorar sin necesidad de ir más al traumatólogo a que me hicieran más pues pruebas. sí, y se puede mejorar, porque yo, bueno, dado también, yo no he tenido problemas en la zona lumbar, pero sí que, por ejemplo, tuve un problema en fractura del calcáneo y el astrágalo en el tobillo, y eso me mantuvo lesionado durante 9 meses, tras un accidente de moto, y eso fue también lo que me llevó a dedicarme al entrenamiento personal enfocado a la salud, porque yo me di cuenta que me quedé súper limitado, me quedé sin herramientas para poder salir de donde estaba. Tuve que aprender prácticamente a andar de nuevo. Fue una etapa súper dura y sé que igual que pasaste tu etapa dura con el tema de la zona lumbar, a través del entrenamiento personal, recurrí a ello. Al final recurrí a un profesional del sector que me ayudó de tal forma que me di cuenta que tenía todas las herramientas del mundo para poder ayudar a muchísima gente, y esa es nuestra labor de hoy al final, de que a través de nuestra historia en la que lo hemos pasado súper mal, que hemos podido salir de ese dolor, que hemos recuperado nuestra vida, incluso estamos aún mucho mejor, con mucha más calidad en el entrenamiento, y que mejor que con esas herramientas que nosotros pudimos tener en nuestro momento o que nos buscamos la forma de obtenerla. Ahora nosotros la estamos ofreciendo aquí a todos vosotros y a todas vosotras para que sepáis que se puede, que detrás nuestra también hay muchos clientes que han conseguido superar sus problemas, sus lesiones, sus molestias, que han ganado en esa calidad de vida, que han vuelto a recuperar esa alegría de decir, puedo, me puedo ir este fin de semana con mis amigos y mis amigas a hacer senderismo sin problemas de que se me cargue la zona lumbar en la bajada o la subida de este monte. Puedo ir a entrenar a una sala de entrenamiento y trabajar con conciencia, con cabeza, con un buen plan de entrenamiento para que me aumente mi masa muscular o baje de peso, el objetivo que yo tenga, pero siempre enfocado en la salud, para que no me moleste eso que tengo, que no me conforme, que no me quede en esa zona de confort con una molestia que voy arrastrando y bueno, es que esta molestia es para toda la vida. No, consultadnos en vuestros casos, que seguro que algo se puede hacer para mejorarlo. Y estamos concienciados en que seguro que sí y que podemos ayudaros en todos estos aspectos a que ganéis mucha más fuerza y de voluntad, que podáis romper con esa forma de pensar de decir, bueno, es que esto es imposible que se pueda recuperar. Os estamos dando herramientas, os estamos diciendo que es posible, ¿verdad, Edu? Sí, Y yo estamos te aquí. quería, creo que es muy importante el tema de empoderar al atleta mentalmente, tío. Creo que eso es la clave de que la recuperación sea como un tiro. Porque al final, como esto no vaya bien, da igual que, o sea, si piensas en negativo, si tu entorno es negativo, si eres una persona pesimista, no crees en, pues eso, en el trabajo, y quieres que todo surja de la nada, pues lo llevas bien jodido. Y lo primero, un poquito de humildad, pedir ayuda a gente que sepa, como hice yo. O sea, yo pues tuve que pedir ayuda,
y no me arrepiento. Gracias a ello y a que me he formado y he leído muchísimo, pues estoy como estoy hoy en día. Entonces, lo primero es humildad, bajar el ego, aceptar el presente, pues que puedes verlo como una putada, tener una lesión así, o puedes verlo como, yo lo veo como, pues eso, un tesoro, ¿no? Porque al final, Una forma gracias a ello he aprendido de muchísimo. progresar en tu vida al final. Me puedo abarcar a personas con ese dolor y con esa lesión, porque yo he pasado por eso, sé perfectamente cómo se sienten, porque yo he estado 3 meses prácticamente inactivo y sé perfectamente cómo se sienten. Entonces, Eh, por ejemplo, tú como entrenador, ¿cómo lo enfocarías hacia una persona que te venga así, que mentalmente, en qué le ayudarías? Pues lo primero, y aprovecho para también desearos que hayáis visto que hay más mundo, que hay más herramientas para poder salir de ese problema. Y cuando me viene ese tipo de cliente, de clienta, lo que intento es hacerlos ver de que hay herramientas que lo pueden sacar de ahí, de donde están, de ese agujero en el que se metieron sin darse cuenta, porque no te das cuenta, te caes ahí y punto. Y si no hay nadie que te ilumine con un poco de luz, es muy difícil poder verla. Entonces nada más que vemos oscuridad y que todo es un problema. Hay luz y nosotros os podemos ayudar y tenemos de hecho dos programas. Edu tiene su programa, yo tengo mi programa para poder ayudaros y me encantaría poder ayudaros porque sé y tengo muy claro que se puede. Y sería, lo que os podría ofrecer sería para ayudaros una planificación de entrenamiento que sería de 4 semanas, ¿vale? Un reto de 4 semanas en las que vais a empezar a notar mejorías, sí o sí, haciendo lo que os diga, con esa prescripción de ejercicios, en la que daríamos una sesión personalizada en la cual os marcaría todas las pautas que tendríais que hacer y tendríamos asesoramiento directo, ¿vale? Vía email, vía WhatsApp, vía videollamada, ¿vale? Todas esas herramientas que tenemos, gracias a Dios, hoy en día para poder ayudaros. Es un servicio que tengo en 60 euros y solo por haber estado ahí al otro lado, escuchando esta charla tan interesante que hemos tenido, os pongo que a los 20 personas, a las 20 primeras personas que os decidáis y que queréis salir de ahí, que queréis mejorar vuestra calidad de vida, tendría solamente un precio de 29 euros. Así que intentad aprovecharlo, que es una muy buena oportunidad de salir de ese agujero. Y Edu, para ponerse en contacto contigo, ¿qué sería por correo electrónico? ¿Cómo? sí, me podríais escribir al correo electrónico sergio.montes.diaz@gmail.com con vuestro nombre, vuestros datos y en qué os puedo ayudar. O muy bien, también por vía por el chat de aquí dentro, o sea, privado, ¿vale? Por Messenger de aquí privado, del chat de Instagram Sí, de Instagram, y no sí. tendréis problema. Y Edu, contigo, ¿cómo nos podrías ayudar? Pues a ver, yo, mira, veo y he visto que muchas personas pues no pueden permitirse tener un entrenador, que pues, al final, por tiempo, por lo que sea, no son capaces de llevar un plan de entrenamiento a mejor un entrenador. Entonces al final digo, bueno, yo creo que soy un egoísta si no hago esto. Y al final he decidido crear un programa en el que va a durar 3 semanas y va a consistir en que voy a hacer 3 clases de 45 minutos, ¿vale? Y cada clase van a ser, pues, un lunes, el primer lunes de la semana. Esa clase, bueno, va a ser un circuito sin necesidad de material, o sea, solo simplemente lo que tengas en casa, o sea, con lo cual lo puede hacer cualquier tipo de persona, desde niño, si quiere mejorar en algún deporte, persona mayor, persona que tenga dolor lumbar, cualquier tipo de persona. Y a raíz de esas 3 clases, voy a crear un grupo también de Telegram en el que voy a ir adaptando progresivamente esa rutina de entrenamiento para cada día de la semana, cada vez más progresivamente más difícil. Un minuto nos queda, Edu, que Un me está minuto, avisando esto justo. ya, sí. Y Perdona. además incluiría pues conceptos sobre nutrición, sobre suplementación y toda resolución de dudas por Telegram. Genial. Este pack, bueno, este servicio vale 37 euros su valor
pero me da igual el precio y lo he decidido dejar en 17 euros. Así que es una oportunidad. Que quiera me puede contactar por mi bio en Instagram o un correo electrónico, lo que queráis. Estaré encantado de ayudaros. 30 segunditos, bueno, ya tenéis esos dos productos, una planificación de 4 semanas, el plan de Edu de esas 3 semanas, tenéis un plan de 29 euros con un tipo de trabajo, plan de 17 euros para todos los gustos, para todos los